Buenas tardes, Europa. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a tocar temas súper relevantes que los invitamos a participar de manera súper activa. Hoy vamos a tocar elementos que van más allá de cómo gestionar los cambios de manera tradicional, y eso nos lleva a hablar de temas que los invitamos a que participen desde dos perspectivas. Una, que se posicionen como personas que están liderando el cambio y cómo lo están ejecutando ustedes mismos. Y por otra parte, que nos escuchen y participen con nosotros a través del chat desde otra perspectiva, que es como si tú fueras impactado por el cambio. Para que de esa manera podamos practicar, de hecho, una competencia necesaria en gestión del cambio, que es la propia empatía. Entonces, Julián y yo el día de hoy vamos a platicar de estos elementos y estas herramientas que se requieren para gestionar cambios, y los invitamos a que participen de estas dos formas. ¿Verdad, Julián? Buenas tardes para ti. Muchas gracias, Miriam. Buenos días en América, buenas tardes aquí en Europa, y efectivamente, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Va a ser muy ágil y, como siempre, es un compartir de experiencia, de práctica que hemos teorizado y que ponemos a vuestro servicio, diríamos aquí en España. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues justamente ver las herramientas y habilidades necesarias. Pero como decías, Miriam, todos en esta vida o provocamos cambio en nuestra área, en nuestra casa, en nosotros mismos, o somos impactados por el cambio que otros provocan. Entonces, para generar esa empatía, vete tú en esta narración, en las dos, ponte los dos sombreros. El de que tienes responsabilidad de realizar un cambio como consultor, como líder, como director de finanzas, como director de informática, y ponte también como una persona, como un ser humano normal que trabaja en una organización que está cambiando, para que veas cómo experimentar un proceso de cambio. Y yo quisiera pedirles esto. Imagínense que llegas al trabajo y que todo ha cambiado. Cambiaron los sistemas, cambió el entorno o cambió el proceso, o hay nuevas personas dentro de la compañía. Todo ha cambiado y tú te enteraste por un correo o oíste algo en el pasillo y algún cotilleo de que iba a haber algún cambio, pero no sabes más. Es más, ni leíste bien el correo y de repente te acuerdas de que había información pegada por toda la pared y tú ni cuenta de qué va. Entonces ahora tú eres el responsable del cambio. Tu trabajo depende de que logres una transformación en tu organización, en tu área, y requieres de la colaboración de todos. Y estos no se han ni enterado. ¿Ves? Ya estamos jugando con dos. Como responsable de cambio, la gente no se ha enterado. Y como el que sufre el cambio y el cambio le impacta, tampoco se ha enterado. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que por un lado, las personas no logran sus objetivos, los líderes de transformación, y por el otro lado, la gente sufre mucho. Entonces, empieza el cambio y hay un entorno nuevo. O podemos decir que cambios en la dinámica, en el equilibrio. ¿Cuál tipo de cambio estás tú promoviendo en tu organización? ¿O cuál tipo de cambio estás sufriendo en la organización? O peor tantito, cambió un sistema, te ponen un nuevo ERP, un SAP, un Oracle, un Microsoft, o un nuevo sistema de CRM, o un nuevo sistema de recursos humanos. Cualquier cosa de estas, tuviste que haberte enterado, te tuvieron que haber considerado y te tuvieron que haber formado para ser habilitado. Pero a lo mejor no lo hicieron contigo y tú no participaste. ¿Qué va a suceder? ¿Qué te va a pasar a ti, líder de cambio, si tú no tienes el cuidado de toda tu gente? Porque podrás cambiar el sistema, pero atrás del sistema hay alguien que al menos le hace clic y no la consideraste y la persona no participó. Entonces, ¿a dónde van a ir tus objetivos de transformación? No lo vas a lograr ni por tantito. Y toda la inversión que realizó tu compañía o que realizaste tú en tu empresa esperando dar resultados, no se va a lograr. Y todo lo que deseabas que tus colaboradores, todos los que trabajan contigo, generaran más riqueza para beneficio de los clientes y para un mejor ambiente, tampoco se va a lograr.
Y eso es la clave de lo que hace gestión del cambio. Gestión del cambio pone su atención en los impactados, pero también en los equipos que lideran el cambio para que eso se dé. Y ese es el rol que tenemos y que te invitamos con estas herramientas que vamos a compartir contigo, que son las que usamos como consultores profesionales en gestión del cambio, con 20 años de experiencia, es la que queremos poner a tu disposición. Pero ¿qué nos dice la teoría que hay? Hay muchos modelos, pero muchos son erróneos, o todos son erróneos, dice Edward Deming, y algunos al menos son útiles. Pero me gusta lo que dice Andrea Shariro, de que aquellos modelos poderosos que generan conversaciones que te ayudan a reflexionar, a comprender, son los modelos que más efectivos son. Y dicho sea de paso, es el corazón de la metodología de Acertare, generar conversaciones. Entonces, cuando a ti te involucran en un proceso de cambio, en una conversación, y te hacen preguntas que te hacen pensar, en ese momento, lo que están haciendo los que te guían el cambio son dos cosas: que te ayuden a reflexionar para que tú mismo, ahora sí, siguiendo el modelo DOIT de Acertare, el modelo conversacional que te dice descubre por ti mismo de qué va el cambio, y que las personas a los que vas a provocarles el cambio que lo descubran por sí mismas, haciéndole preguntas. Después la O de obsérvate a ti mismo, ese cambio que te interpela, que te provoca, qué beneficios tiene, qué riesgos tiene y qué podría pasar si no participas en el cambio. Entonces ya te observaste ante eso, y de ahí tienes que tomar una decisión si participo o no. ¿Me subo a este bote, a este banco, o no me subo? Y luego la I del DOIT ingenia. ¿Cómo puedes contribuir a que el cambio sea mejor, a que el cambio impacte menos y a que logre sus objetivos? Entonces ahí debes de buscar alzar la mano y contribuir con tus ideas. Pero por el otro lado, si tú estás liderando el cambio, es indispensable que te dispongas a escuchar. Para que desde esa perspectiva puedas tú encontrar qué le falta al proceso de cambio, pero también para que la gente se sienta involucrada y co-cree y se haga corresponsable. Porque no existe una ciencia exacta para gestionar un proceso de transformación. Decimos que hay un arte en todo esto. Y justo lo que desarrollamos en la formación de gestión del cambio de Acertare no son solo herramientas, no son solo técnicas, no es solo eso, sino también desarrollamos esa competencia, digamos, artística, para poder gestionar y acompañar a las personas en ese proceso de transformación. Pero ¿qué vas a necesitar de competencias específicas? Y te invito a que verifiques qué tiene el Change Management Institute al respecto. Pero nosotros lo que tenemos vamos a hacer una analogía con el cuerpo humano. Necesitamos tener un pensamiento racional, metódico, ordenado, un plan para gestionar el cambio. Entonces tu cerebro tiene que funcionar. Muchas de las intervenciones de gestión del cambio utilizan las herramientas intelectuales de cerebro, comprensión, etc. Pero a veces solo usan eso demasiado y se les olvida otros factores que son sumamente importantes, como por ejemplo la inteligencia emocional. Usa tu corazón, pon tu corazón en el proceso de cambio que vas a dirigir, y ese proceso te lleva a que puedas hacer empatía con la persona. ¿Y qué es hacer empatía? Deberás pensar, posicionarte en ese lugar y decir, si yo fuera esa persona en la que quiero que el cambio recaiga y que necesito que ella adopte la iniciativa, ¿qué pasa si esa persona, y si yo fuera esa persona y tengo 20 años en la misma empresa, 10 en el mismo puesto y 5 haciendo la misma actividad? ¿Qué va a sentir esa persona cuando le vas a cambiar todo en el entorno? Entonces, cuando tú te pones en ese lugar y de veras lo experimentas, tu forma de interactuar en el proceso de cambio va a ser muy distinta. Desde esa perspectiva,
Hay una intuición que es otra de las herramientas que tenemos, que hay que saberla despertar, hay que ponerla a trabajar, que te va a ayudar a leer el lenguaje corporal de la persona, que te va a leer el mood, el medio ambiente, el clima y la cultura. Además de todos los cuestionarios que apliques, ¿qué es lo que no te dicen? Entonces es un talento muy importante que se necesita para cuando vas a gestionar el... La otra es tener una dirección, un proyecto claro. Estas son las fases, las etapas, que por más allá que sea y flexibilidad que es importante que tengamos, esto lo que te está dando es precisamente que tienes que tener un plan concreto de trabajo, flexible, que incluyente y que escucha, pero vas a dirigir a personas y equipos y esfuerzos. Y por último, ponte en acción. Con todo lo anterior haces un plan de acción para movilizarte tú como líder, movilizar a tu organización, pero tú eres impactado por el cambio, que también utilices todas estas competencias para que de dónde viene el cambio, por qué viene, qué siento, qué me provoca. Observa tus emociones, observa tus tripas, qué miedos y qué emociones, y de ahí puedas participar, ingeniar y proponer cómo dirigir mejor este cambio. Y por último, ponte en acción. Y otra vez son los elementos que van a potenciar el modelo DOI del cambio, y que muy bien ejemplificados lo vemos en esta imagen. Esta es una imagen que te invito a que la uses, porque es una de las herramientas que utilizamos. Además de la empatía que necesitas generar para ponerte en el lugar del otro, en qué acciones vas a dirigir, también ayuda y co-crea a que el propósito de la compañía es ligado al propósito de la persona, que todos identifiquen cuáles son los desafíos del cambio propuesto, que estén conscientes del clima, los hábitos y costumbres, la cultura de la organización, qué se habla y qué no se habla, para que a través de conversaciones y de preguntas utilices la madurez de tu personal y puedan, a través de una conversación, cambiar la mentalidad que se necesita para guiar comportamientos distintos. Y eso surge a través de abrir espacios de conversaciones donde vas a co-crear una narrativa para el cambio que te impulse hacia esa visión compartida para alcanzar tu propósito. Esta imagen es una primera herramienta que queremos compartir contigo. Oye, Julián, sí. Y de hecho, rescatando un mensaje que me parece clave, que es todos tus recursos disponibles para entender el contexto de el entorno que tú estás gestionando, que te están gestionando. O sea, para mí este mensaje, Julián, me parece fundamental, porque ¿cuántas veces te has dado cuenta que algo no va bien, o porque lo estás sintiendo, porque tienes intuición, porque algo no te está haciendo sentido, y no se pregunta, o nadie lo atiende, porque no hay ninguna lógica detrás de ello, porque no ahí está el punto en ninguna presentación, porque de manera racional no está. Y cuando tú estás alerta de todo aquello que puede impactar tu proyecto, o todo aquello que puede impactar las reacciones de la gente, entonces inmediatamente todos tus recursos se empiezan a alinear y puedes tener mayor capacidad, pero es ponerte alerta en ese tipo de observador, en esa posición de estar alerta para recibir información desde todo sentido. Entonces, para mí, Julián, esto en la práctica es una de las cosas que hace muchísimo sentido, ¿no? Y quería recapitular ese punto. Pónganse en alerta para recibir información desde cualquier cerebro, corazón, tripa, mano, pierna que se necesite para entender lo que está sucediendo y que parecería no obvio. Y desde esa perspectiva, todo líder de cambio, todo patrocinador del cambio, que generalmente entre más alto en la organización tienden a usar más su pensamiento racional, para ser líderes, necesitan inteligencia emocional, necesitan saber escuchar su intuición, y en función de eso co-creen y den dirección, pero incluyente, y claro, que den los recursos para que las personas puedan seguir y caminar hacia esa dirección. Eso es muy importante de competencias que las tenemos que tener todos para dirigir un proceso de cambio.
Pero tenemos otras cosas en nuestro Acertare Change Compass, que es la herramienta que utilizamos para guiar los procesos. Lo que pueden ver esta lámina son todos los pasos que se siguen para dirigir un proceso de cambio ético e incluyente a través de generar conversaciones. Cada diagnóstico que utilices, no lo uses como, a ver, te vengo a preguntar, ya te pregunté y ahora yo te digo qué tienes. No, cada pregunta, si se hace en grupo, permite generar una conversación para que las personas comprendan por qué eso que estás preguntando es importante y detone una acción en este momento. Aquí, dentro de todas las herramientas que tenemos, queremos primeramente hablar de la alineación del liderazgo y del canvas de reacciones al cambio. Y ahorita vamos a hablar del diagnóstico de piedras angulares, el diagnóstico de riesgos, el canvas que va a dirigir el proceso y por supuesto de nuestro modelo de inteligencia artificial certificado en gestión ética del cambio, que se llama TARI. Todas estas son las herramientas que tienen ustedes y que se otorgan a los que se certifican con nosotros, a los que se forman, porque no solo es la herramienta, el valor, sino desarrollar las habilidades para utilizar esa herramienta. Entonces, volvamos a nuestra imagen, ¿qué pasa cuando tú entras a una oficina y de repente todo ha cambiado? O tú provocaste un cambio y eso le movió, decimos en México, le movió el tapete a la persona, ¿sí? Le quitó la moqueta y entonces ya no sabe ni dónde, ni si va o viene. ¿Qué sucede? Todo cambio afecta de manera diferente según la personalidad de la persona, según su forma de ser, según su estilo y su manera. Entonces, lo que es importante es indagar de las audiencias y tener a todas esas audiencias consideradas para poder dar el mensaje y atenderlos en su proceso de cambio. Entonces vamos a hablar del modelo de las 5 P's, donde la primer P son las personas que su necesidad existencial de certeza, o sea, ellos necesitan sentirse seguros de un proceso de cambio para poder dar el cambio, porque si no, van a mostrar reacciones negativas al cambio. Y entonces hay que entender, ¿y por qué? Y yo les quiero pedir, imagínense un doctor, o sea, cuando hacemos intervenciones en hospitales, que hemos hecho bastantes, lo más delicado es cuando les estamos cambiando sus procesos, sus procedimientos y sus sistemas al cuerpo médico. ¿Por qué ellos reaccionan tan negativamente? Y estoy hablando en general, pero es producto de muchos años de intervenciones. Porque ellos lo que les preocupa es perder la certeza de dónde está el proceso del tratamiento del paciente. Si en algún momento el sistema los puede impedir, ya sea por costumbre, por no saber usar la herramienta, por lo que tú quieras, que pierdan el control del proceso de atención del paciente, ellos van a decir no. Yo no soy tecnólogo, a mí no me gusta tanto esto, a mí lo que me da miedo es que metiendo el sistema pierda el control de la información de mi paciente. Entonces, si dentro de tu grupo o a ti mismo te gusta tener una estabilidad y una certidumbre de qué va a pasar mañana y cómo se hacen, porque ya lo llevas haciendo mucho y te van a mover esa situación, te van a mover el tapete, entonces tú vas a mostrar reacciones negativas. Como gestor del cambio tienes que identificar quiénes de las personas tienen esa necesidad para actuar en consecuencia e involucrarlos en tu estrategia de gestión del cambio. Entonces esa es la primera P, la P de poseer. La segunda P es la P de las personas que les gusta tener el poder y el control. Yo les llamaría personas que les gusta ser autónomas y decir yo tengo este control, yo puedo operar y nadie me dice cómo. Pero si el cambio les está quitando el nivel de influencia que tienen en una vasta organización, o van a cambiarles su estructura, o van a pasar a depender de otro director,
o les, etcétera. Entonces estas personas les va a dar mucho miedo y van a reaccionar negativamente, porque para ellos el control es poder y es una necesidad existencial, hablando de Maslow. Entonces un cambio que permita mayor autonomía será visto como positivo, pero generalmente los cambios al principio son vistos como una amenaza. Y entonces, si estas personas tienen esta necesidad existencial, en ese momento las personas ya las tienes en contra del cambio. Entonces tienes que tenerlas muy en cuenta para poderles involucrar y para poderlos hacer partícipe, y sobre todo para que identifiquen los impactos del cambio que a ese grupo de personas les va a doler más que a otros. Ahora, este tipo de las 5 P's no significa que una persona solo se mueve por el poder, otra persona le encante poseer. A veces estas necesidades se manifiestan juntas, y ahorita lo vamos a ver en adelante. Otra de las P's es el poder de pertenecer. Yo les diría que son las personas que les gusta colaborar, decir ahora soy parte del grupo de proyecto. Pero si esa persona que le gusta ser parte de, no la consideras, no le escuchas, no le preguntas, entonces va a decir, a mí ni me preguntaron, me excluyeron. Si una persona se siente excluida del proceso de cambio, a lo mejor a ti no te importa, pero hay personas que les importa muchísimo. Y si tú no tienes en cuenta hacer un proceso de cambio inclusivo, las personas van a mostrar una reacción negativa ante el cambio. Pero no solo porque se sientan bien y que colaboren, sino que la colaboración es sumamente poderosa para escuchar otras perspectivas que van a hacer de tu cambio un éxito. ¿Qué otra P hay? Bueno, tenemos la P del protagonista, de aquellas personas que les gusta el parecer, que el reconocimiento es la clave. Imagínate que tienes un panel en el kickoff, en el inicio del proyecto, y no está aquel director que debiste haber considerado para que estuviera en la lista de los que están de invitados de honor y que cortara el listón. Si no lo invitaste, se va a sentir tan mal que te lo va a bloquear. Y lo hemos visto en cantidad de proyectos. A ver, por eso en un kickoff tienes que ser muy claro quién va a estar sentado dónde, qué rol va a tener, en función de la P que tenga esa persona. Si la P que quieres el control, tú eres el responsable de las actividades del proyecto. Pero si tú quieres parecer, tú vas a ser el speaker del proyecto y el que va a dar los mensajes. Entonces a cada persona hay que darle lo que necesita, pero también hay que darle en lo que es más bueno esa persona. Y entonces si le gusta a esta persona hablar en público y ser reconocida, aprovéchalo, usa eso, porque en eso está esa persona muy bien preparada. Desde esa perspectiva, cuando vamos subiendo en esa pirámide, tenemos aquellas personas que lo que les gusta es que todo vaya bien a la empresa, lo mejor por los clientes, lo mejor por la organización, y ellos se cuentan hasta el final. O sea, mi ganancia es lo que gana la empresa, lo que gana esto. En un proyecto me decía el director de presupuestos, yo estoy dispuesto a que la empresa cambie todos los sistemas, todo el sistema, incluyendo el desarrollo de software que yo mandé a hacer para controlar el presupuesto. Sé que el ERP no me va a dar el mejor sistema como el que tengo ahora, pero si eso beneficia a toda la organización, yo me doy por bien servido. Esa es una persona idealista que le gusta ver el bien común. Entonces, esas son también personas que pueden ayudar muchísimo en generar, en co-crear, en hacer de este cambio una mejor manera. En resumen, lo que tenemos es esta pirámide que vamos buscando y vamos identificando de las audiencias impactadas y de nuestros principales stakeholders, qué es lo que los mueve a esas personas, porque eso que los mueve es lo que va a lograr que trasciendan, que se muevan y que colaboren. Que si no lo identificas y no atiendes en la transición sus necesidades, son los primeros que van a bloquear el cambio. Esa es la otra herramienta, las 5 P. Oye, Julián, a ver, primero hay una pregunta de Daniel de cómo transformar una cultura de héroes, una cultura reactiva, a un modelo proactivo. Aparte, le decía, esperemos a terminar las P's para comentarlo, pero que culturalmente
La organización y los directivos tienen la facilidad de reconocer o valorar aquellas cosas que la gente va haciendo, que los equipos van haciendo. Y eso va generando la cultura no tácita, ¿no? Lo no escrito dentro de la organización, y que muchas veces tiene que ver con las propias P's de quien dirige la organización, porque le dota de valor aquellas reacciones o comportamientos que se van dando en el día a día, Daniel. Es decir, en una empresa donde se reconoce mucho, es decir, donde se acepta que la gente haga las cosas por heroísmo, que muchas veces las empresas cuando van creciendo gracias al heroísmo de los equipos. Es decir, sin mucha infraestructura, sin muchos procesos, depende de la capacidad de cada una de las personas, y eso es lo que dan palmaditas o bonos o crecimiento o visibilidad en la organización, y estas son formas de reconocer los comportamientos y que refuerzan las P's de aquellas personas que lo van ejecutando. Si algo se quiere cambiar, hay que hacer o reconocer o valorar o dar visibilidad a comportamientos diferentes. Oye, quien esté apegado a este proceso, en una junta, alguien con un parecer claro, vamos a poder decir, oye, esta persona con un parecer evidente en su necesidad o en su P o en su driver personal, si podemos hacer un reconocimiento público, esa persona va a decir, así que esto se trata de seguir este proceso o de fomentar el uso del sistema, y entonces estás generando que esas personas vayan consiguiendo aquellas cosas que les interesan. Y es así como vas generando cultura, una, alineándolo, y dos, haciéndolo. O sea, diciendo que es importante y generar comportamientos que vayan alineados a eso. Las P's es una herramienta porque te va a permitir identificar qué puede ser importante para otro, y en función de eso tú alinear los comportamientos, Daniel. Más o menos por ahí quería rescatar, Julián, pero una vez que terminarás de comentar todas las P's. No, fenomenal, porque además esto te ayuda a tu empatía. Le dices, a ver, cómo piensa la otra persona, cómo siente según la perspectiva de cada uno. Y gestión de cambio, con todas sus competencias, tiene y los diagnósticos que tenemos ya un diagnóstico para poder identificar de qué P calza cada persona y poderlos agrupar y ayudarlos en su necesidad. Pero tú decías algo muy relevante. Hay muchos estilos de liderazgo que utilizan el poder para hacer cambio, y entonces basta con dar una instrucción y creen que lo van a lograr. Pero dar una instrucción cuando no consideras que hay que reconocer, que hay que hacer partícipes y que tiene que tener el cambio un propósito más allá de lograr una meta económica, inclusive de tu bono, y si eres dueño de la empresa, me ha pasado, ¿y para qué quieres este proyecto? Pues para hacer más dinero. A ver, espérate, sí, pero eso es una consecuencia de ¿qué va a ganar cada persona? Bueno, es que nos vamos a internacionalizar, y la oportunidad de esa internacionalización es que podemos generar nuevas fuentes de empleo y programas de desarrollo. Eso es sumamente poderoso. Entonces, que un líder entienda cada P es importante, pero también tú entiendes cómo puedes maximizar una respuesta negativa en ti o positiva si te tratan en el cambio de la manera que tú te sientas seguro, para que en el estado futuro puedas tú sentir lo mismo que hoy ya has logrado. Y eso es uno de los cambios importantes. Ahora, este tipo de diagnósticos y este tipo de guías, por supuesto que requiere una formación como la que damos, donde está incluido esto en la gestión ética del cambio de Acertare, y también para recordarte y acompañarte en tu proceso de intervención y de ejecución, tenemos nuestro TARI, nuestra herramienta poderosa de inteligencia artificial, que está formada ya en conceptos de gestión ética del cambio, y te va a ayudar a que este compás que hemos mostrado te lo explica, te acompaña y te da tips que te ayuda a elevar, por ejemplo, en 5 años tu nivel de experiencia. O sea, así hemos visto de consultores que tienen 5 años de experiencia, con esto equivale a si tuvieran 10, o que recién ingresados al mundo de consultoría y gestión del cambio puedan interactuar como un consultor de 3 años, y un consultor de 15 o 20 años, de los cuales tenemos muchos en el equipo,
te ayuda a hacer las cosas más rápidas, más precisas y a enfocarte en lo que es realmente importante en la gestión del cambio. Esa es la otra herramienta que tenemos. Ahora, ¿qué otra herramienta hay? Esta es la primera vez que lo mostramos completo, nuestro Canvas, el Acertare Change Canvas. Esto te va a llevar paso a paso de qué es lo que tienes que hacer para llevar un proceso de cambio, donde la primera parte, siguiendo el DOI, tienes que descubrir de qué va el proyecto y cuál es la promesa de valor. Y tenemos aquí un conjunto de preguntas para generar esos intercambios de opinión. En México diríamos discusiones, sin que eso se entienda a que sean pleitos y conflictos, sino simplemente a alinear lo que el director cree que todos están entendiendo. Pero cuando empezamos a conversar con esto, descubre el director y el líder de proyecto que lo he repetido 20 veces y nadie ha entendido de qué va. Entonces, a través de estas conversaciones dirigidas con preguntas que tienen herramientas en cada una de estas partes del Canvas, nos va a permitir acompañar a las personas en su proceso de cambio. El siguiente punto es observar. Tenemos ahí un conjunto de diagnósticos para hacer el análisis del cambio y que te permite identificar de qué P está cada audiencia, también piedras angulares o el diagnóstico de riesgos que ahorita vamos. Y con esta información co-creamos una estrategia de gestión del cambio. Esto es algo muy poderoso. Co-creamos la estrategia de gestión del cambio que va a darnos la pista para un plan de acción que ya llena es la parte de transformar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué y cuándo? Acciones para informar y conversar. Acciones para guiar al patrocinador y a directivos a ejercer su liderazgo. Acciones de formación y acciones de detección y gestión de las reacciones negativas al cambio. Por otra parte, nos permite poner sobre la mesa los recursos que vamos a necesitar, humanos y materiales, para poder gestionar este proceso de cambio. Y luego, con toda esta información, una vez que termina la intervención que generó la transformación, hacer un plan para que eso se sostenga en el tiempo. Porque a fin de cuentas, ya pudiste lanzar un sistema, ya se hizo la fusión, pero la forma de obtener los beneficios es que ese cambio se sostenga. Y ahí es donde gestión del cambio tiene mucho que hacer. Otra herramienta es que tenemos que tener, esto es, te vuelvo a comentar, son herramientas poderosas que usa un consultor de gestión del cambio, pero que tú como líder de tu cambio o directivo del cambio necesitas tener en cuenta. Que tú estés, si eres el patrocinador, activo, presente y cercano, y no nada más mandes en el correo de que esto es lo que se tiene que hacer. Tienes que estar acompañando porque todos te van a voltear a ver a ti, y si tú apoyas el cambio y sigues preguntando y sigues ofreciendo tu apoyo, le van a dar la relevancia estratégica que tiene. Si no, no se va a lograr. El líder de proyecto, que no es el mismo que el patrocinador y que tampoco es el mismo del project manager, o que podría ser pero tienen un rol diferente, es el que se encarga de enfocar el trabajo de todos. Así como el patrocinador alinea a los directivos y alinea a las demás personas, el líder de proyecto es el que se enfoca para que el project manager marque la disciplina. El equipo de proyecto que sepa, esté bien integrado, sea de alta competencia, y entonces la gestión del cambio que hace que todo esto funcione. Eso es poderoso, y todo en función de objetivo de negocios y métricas. Gestión del cambio se encarga, y esta es otra herramienta, un diagnóstico que permita medir la efectividad del patrocinio, la efectividad del líder, la efectividad y capacidad del project manager, cómo está trabajando el equipo, si está integrado o no, con suficiente tiempo y competencia, y cómo está la gestión del cambio. Una vez que lo mides, de ahí te salen las acciones. Por eso le llamamos piedras angulares, porque si una de estas no está, se cae la construcción, se desmorona el proyecto. Otra herramienta poderosa es la herramienta, y hagan sus preguntas en el chat, por favor, bienvenidos, es el diagnóstico de riesgos. Nosotros presentamos 6 puntos fundamentales que hay que cuidar para identificar qué es lo que va a venir, y esto se hace al inicio del proyecto.
de tal manera de que tú ya sepas desde el principio qué es lo que está pasando en el proyecto, qué alcance tiene y en dónde tienes que poner todas tus baterías en gestión del cambio. A lo mejor la empresa descubres que no ha pasado por un proceso de cambio similar, entonces no hay madurez y esto te lo pone como el máximo riesgo. O la empresa está en una situación económica difícil. Entonces aquí hay que poner los ojos y las manos y el corazón para hacer actividades y estrategia para atender los puntos que te van a hacer que el cambio reviente. ¿Cómo está el clima y la cultura? ¿De qué tanto esta organización está acostumbrada a que los directivos participen para que el cambio se dé? ¿Y cuál es el alcance geográfico y en porcentaje de personas por departamento? Eso es sumamente importante. Entonces, esta es otra herramienta que es importante. Porque si no haces bien la gestión del cambio, vuélvete a ver en la posición de líder. Imagínate que tu trabajo dependa de que el cambio se dé. Porque tú eres responsable del proyecto. Y no lo gestionaste adecuadamente. Porque la gente más reacciona negativa al cambio, no por el cambio en sí, sino por la forma como lo hiciste. Si no lo hiciste correctamente, entonces preocúpate un poquito. ¿Qué vas a hacer cuando gestiones el cambio? Y además, si estás en una empresa que no está gestionando adecuadamente el cambio, tampoco te quisiera yo ver aquí con esas preocupaciones. Aquí ya tienes elementos particulares para ti que puedes aplicar en un cambio cuando no se esté gestionando bien. Pero también como líder de proyecto y responsable de que el cambio se dé, para que obtengas esto, no olvides hacer de tu cambio un cambio más humano con las herramientas y con la estrategia de gestión del cambio que hemos compartido. Julián, preguntan cómo se complementa o cómo se diferencia este modelo con Kotter, con Asgard y otras metodologías. Mira, este modelo, esta visión de considerar a la persona como el centro del cambio, de entrada se diferencia desde la definición. ¿Cómo definen una empresa qué es la gestión del cambio? Lo que acaban de preguntar. O cómo definimos en Acertario un cambio humano. En la definición no viene la palabra persona. Y nosotros es esencial, y eso se parece mucho a la definición que hace el Change Management Institute. Y desde esta perspectiva, para nosotros, gestión del cambio es el crear las condiciones. Crear las condiciones, eso tiene mucho trabajo atrás, para que las personas descubran por sí mismas, porque son adultos y no son niños que los vas a meter a la regadera y ellos se resisten. No, ellos descubran la importancia y el valor del cambio, para que de esa manera se dispongan y descubran esa promesa de valor, y así la gente quiera, pueda y sepa participar en el cambio, apelando a su libertad, a su dignidad de personas, porque no son meros instrumentos y meras herramientas, las necesitas a ellas y te necesitan a ti. Desde esa perspectiva es una gran diferencia. Estas metodologías que han mencionado tienen muchísimos años y no están centradas en la persona, son más conductistas, casi pavlovianas, les digo yo, donde yo te aplico esta receta y tú vas a hacer lo que yo quiero. En cambio aquí yo te propongo esto y te ayudo a que descubras por qué es importante. Y te doy la opción de que si no quieres, la puerta esté muy abierta. Pero desde esa manera es como hacemos un cambio incluyente. Y generamos y provocamos para hacerlo conversaciones, que eso es un diferenciador muy importante. El generar este tipo de conversaciones y desarrollar estas competencias en las personas que lo van a aplicar. No sé si eso conteste, Miriam. Sí, de alguna manera, es el foco que tiene cada una de las metodologías, no en las técnicas, sino en el enfoque.
Esa es la principal diferencia. También hay otra pregunta, y comentario de Aude. En mi experiencia profesional pasada he tenido que aguantar los cambios impuestos por mi ex jefe con muy mala comunicación. Mi pregunta es, ¿cómo un empleado de la empresa podría convencer a la empresa de realizar este proceso de cambio con la meta de mejorar la colaboración? Pregunta Aude. Muy interesante. Yo empezaría precisamente por esta pregunta, ¿no? Para decirle, oye, imagina que llegas al trabajo y todo ha cambiado. Y que tú, jefe, provocaste el cambio. Pero resulta que no hiciste nada para hacerlo. Solo mandaste un correo. ¿Tú crees que la gente se va a dar por enterada? Y la otra pregunta más poderosa, ¿qué te pasaría a ti si no se logran los resultados del cambio? Y entonces esos jefes que tienen una P de poder, de parecer, de ego, de vanidad sumamente grande, entonces va a decir, bueno, una cosa es que no cambien, pero si ellos no cambian y no colaboran, yo voy a perder mi imagen de gran director, no voy a dar los resultados o me van a echar y voy a perder hasta mi trabajo. Desde esa perspectiva es un incentivo según la necesidad de tu jefe. ¿Cuál es la P de esa persona? Y hay que hablarle, haciendo empatía, hay que hablarle en su lenguaje para ayudar a que vea cómo le puede impactar el cambio a él mismo, aunque él lo haya planeado, si no tiene resultados. Y la otra es decir, bueno, entonces es gestión del cambio el que se encarga de que el proceso funcione y de ayudar a las personas en su cambio, no por ser buena persona, sino porque es la única forma que la organización dé resultados y eso apela al bien común, que es otro de nuestros principios de cambio, Miriam. Sí, haciendo preguntas respecto a todo eso, Aude, puedes preguntar, o sea, muchas veces para convencer, como a veces se dice, ¿no? Y lo pones entre comillas, ¿cómo convences a alguien más? Es cómo haces que descubra a alguien más. Y esa forma más importante o más acertada es la pregunta. Es, ¿qué necesitamos lograr y de quién depende que se consigan? ¿Cuál sería la mejor manera de ejecutarlo? Cuando se tienen conversaciones con tu jefe o con el patrocinador, el jefe de tu jefe, ¿no? La mejor manera es llegar con ciertas preguntas genuinas. Oye, he notado que esto es importante. He notado que esto es importante y que realmente lo que necesitamos hacer es que la gente lo ejecute. ¿Cuál sería la mejor manera o qué necesitas de mí para que yo lo ejecute? De tal manera que cuando tengas su respuesta, te pueda llegar o sea, que tú también le puedas que tú también le puedas poner sobre la mesa. De acuerdo, yo puedo hacer eso y lo que yo necesito de ti es que nos comuniquen, etcétera, etcétera, etcétera. Si te apuntas tus dos principales preguntas, puedes generar una conversación muy productiva, Aude. Y eso es otra herramienta que utilizamos, que es el tema de coaching, ¿no? ¿Cómo aprendes a hacer preguntas efectivas con coaching? Y aquí lo que encuentras en la certificación y te apoya Tari en cómo generar esas preguntas para fomentar ese diálogo. Y así, con todas estas otras herramientas, puedes tú ir avanzando en lograr a esos stakeholders importantes, ya sea los que padecen el cambio, el líder de proyecto o que esté patrocinando el cambio. En una entrevista que tuve con un líder de proyecto que no había vivido gestión del cambio, y dice, yo no quiero esto, eso es más trabajo. Era el project manager de un cambio aquí en España. Y le dije, bueno, en tus procesos anteriores, ¿cómo han salido los proyectos y cuáles han sido tus dolores de cabeza? Que yo hago todo, pero la gente no lo usa, o la gente no va a las formaciones, o no participa en los entrenamientos, o no dan ideas cuando hay que hacer levantamiento de proceso. Bueno, pues ¿qué crees? Gestión del cambio se dedica a eso. Déjame ayudarte. Y en ese momento dijo, viene, va, ayuda, y nos dejó entrar y pudimos ayudarle con todo esto, porque él era solo racional. Y este es el tipo de cosas que necesitamos para un proceso
de gestión del cambio. Y por eso decimos una y otra vez que el cambio también es un arte principalmente. Y ese es el enfoque diferenciador que tenemos. ¿Cómo puedo hacer de tu cambio más humano y respetuoso con la dignidad de todos los involucrados? Porque a veces tú eres el que dirige el cambio, pero hay veces que a ti te toca ser el cambiado, ser el impactado. Cuando haces esa empatía, ¿cómo me gustaría que me tomaran en cuenta, que me hicieran partícipe, que me respetaran y me ayudaran a que en el cambio pueda yo tener conservar mi trabajo en lo que soy bueno, y que al cambiarme quizá tengo miedo de no ser bueno, o que si en el cambio voy a tener que salir, que sepa que la empresa me está cuidando por bien mío y por bien de los que se quedan, porque si no, en un proceso de cambio se te van a ir los buenos, se te van a quedar los malos. De hecho, Roberto pregunta a Julián si es posible alinear la metodología de Change Management a la del proveedor de algún ERP que se está implementando en la empresa. Totalmente, porque cuando haces una metodología de implementación, ¿en qué partes estás? ¿Qué es lo que tiene que... Cuando tú llegas al proceso inicial de levantamiento, cuando tú llegas a una parte de entrenamiento, cuando tú llegas a lanzar un sprint, ¿cómo quieres que las personas estén listas para hacer ese proceso? Por lo tanto, metódicamente ponemos las actividades de tal manera que acompañen, apalanquen e impulsen el proceso de cambio. Sí, siempre para planificar las actividades de gestión del cambio se suman, o sea, se toma como base las actividades o el plan de trabajo de la implementación o del cambio de cultura, aquello que es el proyecto, ¿no? No pueden ir por separado, o sea, no hay manera. Pues sí, Julián. Dilo, bien, Emilia. No, muchas gracias. De hecho, estas conversaciones las podemos tener, cualquier cosa que requieran, que quieran profundizar. Ahí tienen un botón rojo que dice concierta tu cita para que podamos agendar una reunión. Veo que hay personas que ya agendaron su cita y que también podamos profundizarlo con este QR si así lo necesitan. Sí, tenemos otra certificación virtual que la pasada fue extraordinaria y ahora con el cambio de horario en noviembre nos va a beneficiar más. Entonces podemos tener. Y la otra certificación tuvimos gente de Nueva York, de Colombia, de Chile, de México, de España. Entonces además se vuelve una multiculturalidad fenomenal. Y así estamos haciendo gestores éticos del cambio. Sí, no dejen de aprovechar esas sesiones que la diversidad de los grupos genera muchísima riqueza en la conversación, en las experiencias, en el tipo de proyectos. Les agradecemos muchísimo haber participado el día de hoy. Nada más reviso que no tengamos ninguna pregunta adicional. Muchas gracias a ustedes, Roberto. Y gracias, Edith, también por reforzar que con preguntas poderosas podemos tener conversaciones muy útiles dentro de los proyectos como en coaching. Muchas gracias, Julián. Que tengas excelente tarde por allá. Igualmente, fuerte abrazo. Excelente día. Hasta luego a todos.